Buenas tardes, bienvenidos a la última mesa de este seminario que va a tratar específicamente la dimensión política del programa de la migración. Y creo que es la primera vez que en la Facultad de Derecho hemos conseguido reunir bien a los representantes políticos de las principales fuerzas o partidos políticos que tenemos en Chile. Así que, ya de acuerdo con ellos, su exposición va a ser más breve para luego fomentar el debate, las preguntas con el público, bien, que yo creo que incluso va a ser más interesante. Bien, vamos a comenzar según aparecen los nombres en el programa y comenzamos con el senador de la República por el Partido Socialista, don Alfonso Urresti, que nos va a dar una visión bien, de las políticas migratorias desde el Partido Socialista bien, de Chile. Bien, Alfonso, cuando quieras. Gracias, José, por la introducción. Saludar a todos los concurrentes y a los amigos y amigas que estamos en la mesa. Gracias por invitarme y adelantaba un poco la presentación porque cuando me invitaron pregunté expresamente en qué condición voy, de abogado, de senador, de ciudadano, habitante de esta ciudad, y me insistieron que trabajáramos más bien en la dimensión política, en la dimensión de qué es lo que piensa un senador del Partido Socialista en relación a la migración, más que la ley actual, más allá del proyecto que se ha presentado el gobierno, más allá de los decretos o aspectos modificatorios que ha presentado el gobierno. Quiero hacer una aproximación desde el punto de vista político como senador del Partido Socialista de Chile, un partido que cree y respeta y entiende y estamos comprometidos con una política de migración, una política que este país tiene que efectivamente abordar. Dos cosas previas que creo que es importante. Creo que durante mucho tiempo nosotros, y digo nosotros como, insisto, quiero hablar como senador del Partido Socialista, no vimos el fenómeno inmigratorio y más bien lo miramos desde un punto de vista externo, desde un punto de vista desde fuera. Desde fuera. El país avanzaba con otro tipo de necesidades, con otro tipo de requerimientos. Yo creo que durante bastante tiempo también la migración tuvo un componente netamente centralista, muy enfocado en Santiago, lo cual generaba una visión desde el punto de vista del territorio, de aquellas partes donde la inmigración era más evidente, principalmente las comunas más céntricas de Santiago. Nosotros hemos reflexionado como partido, hemos tenido ya reuniones y trabajos de nuestro Instituto Igualdad como bancada tanto de senadores como diputados para poder trabajar efectivamente con las organizaciones de migrantes y poder establecer un conjunto de diálogos con las organizaciones que trabajan hoy día preocupados, principalmente los jesuitas, que con lo complicado que está la iglesia en estos tiempos, es agradable ver al menos... ¿Hay alguien jesuita por acá o no? Yo no soy jesuita, el trabajo es sí, pues con ustedes estuvimos ahí, pues, pero bien por los jesuitas, al menos que en esa cosa los curitas están en algo que no sea... estén aportando. Pasé algún momento por los jesuitas, pero cuando eran... el intelecto lo desarrollaban y no las malas prácticas de estos curitas. Pudimos reunirnos principalmente con la organización de migrantes que a la luz de los jesuitas han estado trabajando. En Valdivia también hemos podido hacer reuniones con organizaciones. ¿Qué organizaciones hay acá presentes? Sí.
y con ellos plantearle cuál es nuestra visión. En primer lugar, nosotros creemos que este país tiene que reconocerse absolutamente como un país que hoy día tiene una importante inmigración y un país que va a seguir recibiendo mayor inmigración. Esto, a mí me gusta ver siempre el vaso medio lleno, medio vacío, es precisamente porque este país tiene determinadas estabilidades institucionales, tiene además una situación económica que más allá de crisis y vaivenes está en una situación que genera efectivamente la posibilidad de emprender, de arraigarse en un territorio. No, generalmente uno emigra donde cree tener mayores posibilidades, donde ve una perspectiva de mejor desarrollo. Creo que al menos ahí desde una visión de izquierda creemos que el primer principio que tenemos que nosotros erradicar, hecha esta constatación, hoy día que es un fenómeno, que es una realidad, que es una gran cantidad de gente, es establecer criterios básicos de respeto e incorporación de los migrantes. Primer tema, no a la discriminación, desde el punto de vista de los nacionales respecto de quienes inmigran, pero también dentro de las propias inmigraciones. Yo creo que ahí hay un tremendo error y podemos discutirlo en algún momento, a lo mejor ustedes ya lo trataron desde el punto de vista jurídico de lo que ha diseñado el gobierno. ¿Es representante del gobierno acá o no? Sí. Estuvimos al mediodía con el ministro del Interior, el subsecretario Villa y con distintos actores, más bien en el orden de la seguridad pública, pero les hemos hecho ver la situación. Bajo ninguna circunstancia se puede discriminar, creo yo. La inmigración depende del país de origen. Y creo que ahí hay un clasismo y hay un racismo en este país, principalmente para los inmigrantes de Haití. Y creo que eso es una situación que este país tiene un conjunto de taras, de complejos históricos en materia de la inmigración, principalmente en este caso de Haití, que ha sido importante, mayoritaria, pero también obedece a una situación que están viviendo en el país. Y también Chile ha colaborado, estuvo colaborando con las misiones de paz y de las Naciones Unidas también en Haití. Digo esto porque creo que ahí hay una visión que al menos a nosotros como socialistas nos confronta absolutamente en relación a lo que ha planteado el gobierno. Yo creo que quien viene llegando a este país, quien está generando la inmigración, lo hace con una perspectiva de mejorar su calidad de vida, de escapar de algún lugar de turbulencias, inestabilidades políticas, económicas, que tenga en su territorio, y de ninguna manera nosotros podemos permitir acá establecer en definitiva inmigrantes de primera o de segunda o establecer un trato preferencial. Lo digo especialmente con la situación que se ha establecido especialmente con los venezolanos, donde también claramente hay una situación complicada en ese país que hace emigrar a mucha gente, y principalmente gente joven, que hoy día son los mayores números de llegada, donde claramente hay una visión ideológica, y lo digo, qué bueno que esté acá el gobierno, es una visión ideológica, una visión de derecha, conservadora, en la cual obviamente se entiende, y sí vemos también la posición permanente y un poquito obsesiva de el gobierno y la derecha y algunos sectores también de centro en este país respecto del régimen cubano, o del régimen venezolano. Vemos incluso en los últimos días los anuncios de que no se va a enviar embajador, en una situación en que excede la visión que debiera tener el Estado de Chile respecto de Venezuela. Entonces, creo que ahí hay un sesgo que al menos nosotros como socialistas no estamos de acuerdo, no creemos que esta visa de responsabilidad democrática que lo han establecido puede generar una situación, insisto, quien es inmigrante y llega a este país debería llegar con las mismas condiciones. Me parece bien que se haga una regulación, y hago una autocrítica al gobierno saliente. Yo creo que vimos el proceso de inmigración y no se ha tenido una política adecuada respecto de eso. En eso valoro que se tome una decisión. Creo que es equivocada la decisión que ha tomado el gobierno, o tiene estos sesgos de clasismo o de discriminación
que lo combatiremos o no lo apoyaremos desde el punto de vista político en el Parlamento, pero sí me parece bien que se tome una decisión. Porque comprendemos, y al situarse uno desde la izquierda, obviamente una inmigración que no está regulada, cuando tenemos inmigrantes que no tienen sus papeles al día, cuando tenemos inestabilidad desde el punto de vista laboral, cuando no tenemos la capacidad de agrupar a la familia, de reagrupar, cuando no tenemos visibilidad. Conversábamos con Pablo, si mal no recuerdo, el último censo, creo que aquí en Valdivia, señalaba que de Haití hay 56 personas. Y eso es mentira. Entonces, cuando tú tienes esta cifra negra, cuando tú tienes esta situación que permanentemente está invisibilizada, viene el abuso. Y el abuso hoy día no solo se da en Santiago, con esos guetos, digamos, que en una casa o en un edificio terminan subarrendando y teniendo decenas de inmigrantes bajo el temor de que no están con los papeles al día y que se genera un abuso. Al menos uno pretende, o nuestro partido pretende trabajar o luchar contra los abusos, genera claramente un caldo de cultivo para un conjunto de redes de explotación, un conjunto de redes de abuso, un conjunto de redes que en definitiva lo que hacen es impedir una integración efectiva y seguir esquilmando o seguir aprovechándose de una situación claramente dificultosa. Toda la historia, toda la literatura que nosotros hemos podido leer respecto a los inmigrantes, el inmigrante de partida tiene una tenacidad mayor muchas veces que el propio nacional. Y yo creo que hoy día, también desde el punto de vista laboral, y aquí hay otro énfasis que hago, los inmigrantes están ocupando crecientemente una serie de puestos en los cuales los chilenos no están dispuestos a hacerlo o no lo hacen con las ganas, con el empuje, con la fuerza que traen los inmigrantes, su capacidad, su resiliencia, su tenacidad, su capacidad de esforzarse y de sacrificio muchas veces es mayor que la de los propios nacionales cuando estás en un estado en que te permite tener redes familiares o redes institucionales que permiten hacerlo. Más que las estadísticas, se lo contaba a Pablo, lo comentábamos con varios acá, a mí no me gusta exhibir estadísticas porque cada estadística que uno dice siempre es refutada porque depende de quién lo hizo, si es el INE, si es una universidad y es tremendamente cambiante, pero las estadísticas son muy fuertes y sostenidas en el ámbito, por ejemplo, gastronómico. Hoy día en Santiago, y ya lo vemos en una ciudad de tamaño intermedio como Valdivia, en el mundo de la gastronomía, de la hotelería, de la atención, los inmigrantes han avanzado tremendamente y además con alta satisfacción por parte del usuario y de los propios empresarios, del propio dueño de esos establecimientos. Y creo que eso es una muestra también que el mercado laboral en Chile va a cambiar absolutamente y que está cambiando. Y eso en buena hora porque en definitiva te permite generar crecimiento, te permite incorporar efectivamente a los inmigrantes, pero con la atención que yo hago desde el punto del abuso. Está bien que un inmigrante quiera trabajar, está bien que un inmigrante tenga su derecho a trabajar, pero creo que no corresponde como sociedad, o al menos a lo que uno se identifica, que eso sea bajo condiciones, trabajar en negro o trabajar sin papeles o trabajar en definitiva con abusos o con jornadas que vimos en algunas partes. Ahí tenemos un par de iniciativas legales nosotros desde el punto de vista de especialmente aquellos servicios que son menos regulados. Hablo del comercio, hablo de la hotelería, hablo de la gastronomía, donde hay una interacción fácil con el ciudadano y con el fiscalizador. Tenemos enorme preocupación y estamos trabajando con algunas iniciativas de ley, especialmente en el mundo de los temporeros, en el mundo agrícola, donde también la mano de obra inmigrante se ha incorporado, pero también con bastante más precariedad desde el punto de vista de sus derechos laborales, de sus derechos sindicales o derechos que, digamos, le permitan como ser humano tener una retribución correcta y de acuerdo a las leyes de este país. En tercer término, creo que algo que es fundamental en nuestro país es avanzar hacia una cultura de integración, una cultura de saber leer en nuestro país la sociedad, no solo las autoridades. A nosotros obviamente nos fiscalizan más o tenemos mayor tribuna y nuestras opiniones, la gente, el ciudadano común y corriente puede saber lo que piensa cada dirigente, cada parlamentario, cada alcalde, cada autoridad de gobierno. Yo creo que en Chile, como elemento fundamental, necesitamos, y esto va más allá de las leyes, sino que es un proceso educativo, un proceso de reflexión, es incorporar efectivamente la diversidad de nuestra sociedad
hoy día. Lo digo con los amigos de Haití. Obviamente hay un primer rechazo, hay una situación que yo creo que en este país tenemos brotes de xenofobia grandes, hay rechazo en muchas partes. Hemos visto escenas de violencia, de confrontación directa, pero creo que este es un país que le falta dialogar más con la diversidad. Lo hemos visto con la diversidad sexual, lo hemos visto con diversidades hoy día de extranjeros que no solo llegan a nuestro país, insisto, a trabajar y a recrear su vida, sino que también a quedarse a construir. Hoy día la cantidad de niños que son nacidos de inmigrantes, pero son nacidos en Chile y que integran nuestras escuelas, las jardines infantiles también, pero ahí tenemos también brotes de xenofobia o de intolerancia a lo diverso, intolerancia al que habla distinto, al que come distinto, al que tiene otro tipo de costumbre, y creo que ahí hay un tema cultural, político, que sin lugar a duda espero que en las próximas elecciones municipales, porque en definitiva el inmigrante creo que donde convive en su primera frontera son los municipios, son las redes de salud primaria. Estábamos el día anteayer precisamente con centros de salud, acá con el codelo del centro de salud Dr. Sabat, y precisamente hablábamos con los equipos de cuántos inmigrantes están llegando, cuánto de la tasa de atenciones. Es muy grande, pero también existe una cifra oculta porque muchos no se acercan por temor y llegan prácticamente solo cuando hay una situación de máximo riesgo de salud. Entonces, creo que es deber, y al menos nosotros lo haremos patente en nuestras declaraciones de principios, de programa, de entender que la primera puerta de entrada son los municipios. Yo entiendo, y acá está el gobierno, que es quien desde el punto de vista legislativo, normativo, tiene que establecer y liderar el ordenamiento jurídico que va a tratar y va a trabajar sobre esta nueva realidad, pero creo que son los municipios, y yo en eso valoro mucho en distintos municipios que se han trabajado. No nos acompaña hoy día, iba a dar sus excusas, que era Pedro Muñoz, el concejal Pedro Muñoz, quien ha liderado y ha trabajado enormemente en la comuna precisamente para entender eso, porque la integración parte efectivamente por la salud primaria, establece por la red de educación, por nuestra red de jardines infantiles, por esa red de integración, de incorporación. Al menos espero que en las próximas elecciones municipales, que son las elecciones más inmediatas, en todo municipio, en todo lugar, y no solo en las grandes ciudades, donde entre comillas existe el problema, porque eso es tremendamente nocivo cuando se instala como un problema, sino que en cualquier municipio de Chile se tenga una política de inmigración precisamente para acoger, para poder integrarlos. Si nosotros tenemos municipios tan extendidos como existen en este país, donde existe una política tan diversa de acoger o no acoger inmigrantes, de generar espacio o no, vamos a generar un país tremendamente desigual, y un país en que en definitiva no va a amalgamar una sociedad hoy día integrada. Entonces, dicho eso, y me están avisando acá que queda poco tiempo, eso es lo que nosotros estamos planteando, insisto, en materia de la ley, de las iniciativas que han planteado. Lo que nosotros aceptamos o lo que nosotros entendemos que aquí tiene que haber una política de inmigración de seres humanos, no inmigración de nacionalidades, y que sea la carta que el que tuvo la dicha o tiene el origen de tal o cual país va a tener un trato privilegiado o distinto. No, tiene que haber efectivamente un trato igualitario. Tenemos que entender que nuestro país también tiene que modificar profundamente su estructura interna. Vayan a la gobernación nomás para ver lo indigno que es, digamos, la cantidad de decenas de inmigrantes que están allí esperando horas frente a un aparato público absolutamente raquítico desde el punto de vista de poder atender la cantidad de inmigrantes. Además, yo siempre lo digo, no solo este país tiene que tener estándares de acoger la inmigración, sino que también tiene que evitar los bolsones o los espacios donde se pueden generar los abusos. Es ahí, en esa incertidumbre del registro civil, de las gobernaciones, del conjunto de instituciones del Estado, precisamente donde se instala los focos de abuso, de intermediación, de posibilidad de violentar los derechos de los inmigrantes. Felicito la iniciativa y a disposición de preguntas o consultas que se quieran realizar. Gracias.
pasamos al siguiente ponente, es Carla Sadman, profesora y economista y representante del Frente Amplio. ¿Con cuál? Con este. ¿Con este? Ya. No sé si se puede mover un poquito. Ahí. Ya. Bueno, en primer lugar, agradecer y felicitar a los organizadores de esta instancia. Creo que estamos, sin duda alguna, en un momento nacional e incluso internacional en donde este es uno de los temas centrales para proyectar el tipo de país y el tipo de sociedad que queremos al futuro. Pedirles disculpas porque estoy un poco resfriada, así que puede ser que ahí tenga que toser entre medio de la presentación. Pero bueno, este último panel además es complejo, sobre todo para quienes estuvieron todo el día, porque se ha hablado desde múltiples perspectivas sobre el proceso migratorio y sus desafíos y problemáticas, y tenemos el riesgo de repetir mucho y aburrirlo, ¿cierto? Pero creo yo que el desafío de esta mesa es poner a interactuar y dialogar la relación de la política con el proceso migratorio. Ya algunos elementos señalaba Alfonso, y en búsqueda también de poner otros aspectos sobre la mesa. Antes de entrar a plantear y analizar nuestra mirada a propósito de la política migratoria que hoy día se está impulsando a nivel gubernamental, me gustaría hacer un análisis de la relación entre política y migración, que es una relación histórica y que en general ha sido una relación tensa y creo yo bastante dañina para las concepciones de países o sociedades que se construyen. Si queremos mirar bastante hacia atrás y citar algunos procesos que además son cercanos para todos nosotros y nosotras, pero podríamos encontrar muchos más, ya las bases de nuestra civilización occidental en lo que fue el Imperio Romano utilizó mucho lo que era la migración como un proceso de distinción de un otro, que es amenazante, que es un bárbaro, y que a través del cual explico, no todos los integrantes de la sociedad, sino quienes ostentan el poder de esa sociedad que se está construyendo, a través de los cuales explico los problemas que tenemos que acarrear como sociedad que estamos construyendo. En el proceso del Imperio Romano eso justificaba no solamente guerras y expansiones de dominación, sino que también el cobro alto de impuestos y las situaciones precarias que vivía la sociedad romana dentro del imperio para hacer frente a estos bárbaros que nos atacaban, ¿cierto? Eso está en el germen del concepto de civilización y por lo tanto está en el germen también de los conceptos que fundaron las sociedades modernas y fundamentalmente también las sociedades vinculadas a los procesos coloniales, en este caso, y a lo que nos corresponde a nosotros, español. Y menciono esto porque, si bien nos estamos remontando algo bastante atrás, lo podemos ver repetidas veces en un conjunto de construcciones y discursos políticos para construir en función de eso adhesión. En general, la política muchas veces busca distinguir entre un nosotros y un otro. Y estamos a nivel internacional atravesando por una situación sumamente compleja a propósito de que estamos viviendo en algo que ha denominado Castel, que es uno de los grandes estudiosos sobre los procesos migratorios, como la era de las migraciones. La migración es un hecho propio del desarrollo del ser humano. Todos los humanos siempre hemos migrado, pero hoy día estamos sin duda alguna en un proceso migratorio mucho más intenso. Y se ha denominado que estamos en la era de las migraciones. Esto tiene muchas explicaciones, me imagino que en otros paneles lo han hablado también, así que no me quiero extender a propósito de ello, pero dos elementos centrales que lo explican son, por una parte, la globalización en términos del mercado internacional, porque siempre, cuando abrimos los mercados al flujo libre de las mercancías traen consigo también el flujo de las personas. Tenemos un flujo libre de las mercancías y un flujo libre de las personas, y eso genera tensión. Y a su vez, los procesos políticos complejos. Hoy día, el escenario que está viviendo Europa a propósito de la crisis, como se le ha denominado, la crisis de los refugiados, es producto de una profunda crisis política, militar y económica en sectores aledaños a la Unión Europea, fundamentalmente países del Medio Oriente, que han sido intervenidos y obligados a pasar por procesos complejos que obviamente para cualquier persona, y si nosotros estuviéramos ahí, estaríamos empujados a buscar otras alternativas de vida y por tanto a migrar. Digo esto porque
y para entrar a la mirada de Chile, porque estamos a nivel internacional y mundial en un momento de inflexión, en donde están surgiendo nuevos proyectos políticos de cómo queremos construir las sociedades. Y creo que el proceso migratorio está en tensión a propósito de esa discusión. Y hay una tentación posible y en algunos espacios peligrosamente avanzada de crear discursos políticos y proyectos de sociedad de la mano de una culpabilización al migrante como un otro bárbaro que explica nuestros problemas internos. Y por lo tanto, al surgimiento de más o menos abiertos, pero procesos derechamente fascistas, nacionalistas, y que por lo tanto traen aparejado un conjunto de otras medidas de cómo entendemos la construcción de sociedad. Y esto es fácil ir a ejemplos emblemáticos, Donald Trump en Estados Unidos, pero también el crecimiento de partidos abiertamente nacionalsocialistas en Europa, que hace 20, 15 y 10 años atrás había sido impensable que llegaran a tener representación parlamentaria y hoy día la tienen. Volvamos a Chile. ¿Y por qué es relevante en Chile? Y ya obviamente también lo saben, no el país que más migrantes tiene en América Latina, pero sí el país que más aumento de población migrante ha tenido en estos últimos 10 años. Eso tiene muchas explicaciones, no vamos a entrar al punto, pero somos un país que está atravesado por este discurso, y ya mencionaba Alfonso algo al respecto, con este discurso xenofóbico. Y ahí yo me tomo de una palabra y los invito a profundizar sobre ella. No voy a tener tiempo de yo hacerlo en esta exposición porque no es el punto central, pero creo que es algo que explica mucho más lo que nos pasa en nuestro país y pasa a nivel internacional, que no es la xenofobia, es la aporofobia. Adela Cortina es una socióloga, filósofa maravillosa, española, que hace algunos años atrás empezó a instalar el concepto de aporofobia, que ella lo inventó y que dice la fobia del pobre, la fobia al pobre. Tiene un libro maravilloso, muy extenso, obviamente esto se profundiza en muchas variantes, pero en definitiva lo que ella dice es el rechazo al que yo considero que no tiene nada que aportar, a quien yo le niego el derecho a la autoestima. Y ahí, y escuchando a Pierre en la presentación y en el panel anterior, es donde podemos entender, por ejemplo, la distinción cultural entre extranjero y migrante, la distinción entre nuestra forma de entender y asumir al migrante blanco, alemán, estamos en Valdivia, con el migrante haitiano, colombiano, peruano. Xenofobia, rechazo al extranjero, sí, pero por sobre todo aporofobia, rechazo al pobre, al que considero además culpable de mis problemáticas. Este afán además que tenemos, que es muy propio, y aquí hay estudios muy serios al respecto. También los invito a ver las investigaciones de la profesora María Emilia Tillú, que ella hizo una investigación muy, muy hermosa a propósito de lo que ella llama el nuevo bárbaro, y desmembrana, como analiza en el fondo desde dónde viene nuestra mirada, que yo diría que es aporofóbica, pero ella todavía la establece como colonialista, xenofóbica. Y se explica por nuestros orígenes de la fundación del concepto de civilización que se instala en nuestro país, pero que en definitiva hace que le echemos la culpa a los que llegan a estar al final de la cola y no a los que están al comienzo de la cola. Como para hacer la analogía, no sé, de las listas de espera de los consultorios. Entonces le echamos la culpa a los migrantes que nos vienen a presionar la lista de espera, y no le echamos la culpa al sistema que en definitiva tiene a unos adelante de la cola sin tener que hacerla. Entonces, dentro de esa mirada, me interesa mucho que abordemos la temática y a propósito de la invitación, discutir política y migración. La migración nos invita a pensar en un proyecto y tipo de país que queremos. Y hoy día es una mirada que está sumamente tensa y que los políticos y políticas tenemos el desafío, sobre todo en temas como estos, de estar muchas veces a contracorriente del sentido común. Y en la segunda parte de mi presentación voy a decir algunas frases probablemente a contracorriente, que cualquier analista comunicacional, pensando en procesos electorales, diría, oye, no lo digas porque la mayoría está en desacuerdo. Pero
sobre todo en estos temas en donde estamos cruzados por influencias culturales que sustentaron una sociedad discriminatoria, es natural que la sociedad, por falta de información, tenga miradas erradas. Y lamentablemente, y ahí después para entrar a las políticas que yo creo que hay que implementar, no tenemos ante este escenario una política comunicacional adecuada. Si vieron, hace unos meses atrás salió cuál había sido la noticia más retuiteada, que era un fake news, como noticia falsa, y había sido una noticia a propósito de la entrada masiva de haitianos. Y yo estoy segura que si se hubiesen hecho encuestas serias, habríamos tenido un 80% de la población creyendo que nos estábamos llenando de haitianos. Y sale el censo y nos dice que los haitianos no son la población mayoritaria en términos migrantes en Chile. Bueno, ¿y qué pasa con los medios de comunicación ahí? Dicho eso, y entrando a la política migratoria hoy, yo creo que primero, desde quienes estamos en un espacio que creemos que hay que intervenir para promover políticas que mejoren nuestras condiciones de vida y de las grandes mayorías, tenemos que enfrentarnos ante dichos e inspiraciones y perspectivas de sociedad contrarias a los principios de los derechos humanos. Y yo vi con muchísima preocupación que los primeros anuncios del actual gobierno fuesen a contracorriente de los derechos humanos. El ministro de Desarrollo Social, Moreno, en una entrevista en Estado Nacional, señaló, hay algunos que creen que la migración es un derecho humano, nosotros no creemos eso. Señaló, muchos de los problemas sociales que estamos teniendo los chilenos tienen que ver con los flujos importantes de inmigrantes que hoy tenemos. Culpemos al otro, al externo, al bárbaro. Esa es una inspiración y una mirada de entender la sociedad compleja que a nosotros no nos representa. Y a propósito de la política migratoria hoy, creo que hay que establecer dos variables mínimas desde las cuales conversar y que creo que han sido avances de las sociedades occidentales. Migrar es un derecho humano y ningún ser humano es ilegal. Esas son dos variables mínimas desde las cuales tenemos que sostener cualquier política migratoria. Dicho esto, hay 3 puntos a los cuales me gustaría referirme, además en honor al tiempo y para que privilegiemos el debate. La regularización, y ya lo mencionaron en el panel anterior que alcancé a estar un ratito, es necesaria, pero la hemos estado haciendo mal. Hemos tenido varios procesos de regularización masiva que lo que nos están diciendo es que estamos teniendo malos mecanismos de regularización constante. Pero ojo, no se regulariza para frenar los flujos migratorios. Se regulariza para generar condiciones dignas para quienes vienen a habitar en nuestro país. Ese es el foco de por qué queremos regularizar. No queremos ordenar la casa para que se vayan o detengamos el flujo migrante, que, ojo, y después lo voy a abordar, no se detiene. Sino que necesitamos regularizar para tener información y para tener condiciones para poder aplicar políticas eficientes de inclusión. Y creo que el foco discursivo y práctico no ha estado puesto ahí. Eso sobre la regularización. Hay mucho más que poner en el debate. Segundo punto, diferenciación entre migrantes. Ya lo señalaron también. Es inaceptable. Algunos trámites legales que yo espero que lleguen a buen puerto. De hecho, entiendo que hay algunos parlamentarios presentaron un escrito, un requerimiento al Tribunal Constitucional. No puede ser que establezcamos diferenciaciones, no solo porque se falta al principio de igualdad, sino que además porque no funciona. Y porque además nos tenemos que preguntar qué es lo que inspira que existan visas distintas. En el caso particular de los haitianos, hay un ejemplo del gobierno anterior de Sebastián Piñera, el 2012, donde se estableció una visa especial para los dominicanos. Y no sé si ustedes recuerdan, pero además tenemos memoria súper corta y eso además es súper complejo para el desarrollo de políticas públicas inclusivas y eficaces. Pero en el 2012-2011 existía también en el escenario público y comunicacional esta idea de que nos estábamos llenando de dominicanos y que había una trata de dominicanos muy dura y que había que frenar. ¿Qué se hace una visa especial? ¿Cuál es el resultado?
no se detiene la migración dominicana, sigue el flujo de aumento de los dominicanos, pero tiende a ser irregular y por lo tanto no dentro de los flujos formales. Entonces, ¿qué se genera? Sigue el flujo, pero yo tensiono para que ese flujo sea irregular y por lo tanto aumente las posibilidades de trata, mercado del trabajo irregular, laboral, entre otras de las grandes problemáticas aparejadas a tener una migración regular de derechos. Por lo tanto, la diferencia no solo corresponde en términos de derechos, sino que no corresponde porque no funciona. Tercer foco, regulación de frontera o regulación de la integración. Cuando hablamos de política migratoria hoy día en Chile pareciese ser que nos están obligando a hablar solo de regularización, de regular la frontera. Imagino que además el debate ha estado, ha estado puesto así en la opinión pública, en ese foco. ¿Entran o no entran? ¿Quiénes entran? ¿Cómo los sacamos? ¿Con qué criterios entran? ¿Con qué papeles? ¿Qué visa les damos? ¿Entran familia? ¿No entran familia? ¿Cuándo? ¿Cuánto se demoran? Etcétera. La política migratoria tiene que tener un foco muchísimo más allá del fronterizo. Si nosotros ponemos el foco en el fronterizo, estamos entendiendo entonces el proceso migratorio como una realidad que se puede regular además como un flujo de llave que yo abro y cierro, cosa que está probadísima que no es así. Hay una analogía muy interesante de un investigador a propósito de temas migratorios que dice es como pensar poner una puerta en un campo. O es lo que le ha pasado a Donald Trump y todas las políticas anteriores de demócratas y republicanos que han tratado de regular la frontera con México. Y cada vez que se ponen más muros, lo que hago no es detener la migración mexicana, sino que aumentar la trata de personas y la migración irregular. La migración no se regula como una llave de agua. La migración se integra y se aborda desde una perspectiva de derechos humanos. Y creo que una de las grandes debilidades de las propuestas del gobierno actual han sido ponernos en el debate de la frontera y no en el debate de los derechos. Y el debate tiene que estar en los derechos. Frente a esto, y para terminar, creo que tenemos gigantescas oportunidades. Creo que la migración nos invita a pensar un país distinto, mucho más próspero y desarrollado, y nos pone desafío en términos políticos, económicos y sociales. En términos políticos creo que está este desafío de poner todas las variables sobre la mesa y discutir un tipo de sociedad distinta, en donde entendamos que es posible, y no solamente posible, sino que bueno, que construyamos un país que se asuma multicultural, que se asuma diverso y que se asuma integrador. En términos económicos, es una oportunidad gigantesca para dinamizar nuestro mercado laboral. Nosotros somos un país chico, 17 millones de personas. Es un mercado pequeño. Necesitamos ampliar nuestro mercado y ¿por qué no ampliarlo? Y aquí si nos ponemos duro en términos economicistas clásicos, ampliemos la oferta y la demanda. Tengamos más gente. De hecho, hay sectores de derecha que abordan esa temática, como Bellolio, que dice la migración, la oportunidad desperdiciada, perdida, no sé cómo se llama el libro que sacó. Es una oportunidad en términos económicos, pero no solamente en la dinamización del mercado laboral, que también, sino que además en la diversificación de las áreas de mercado que nosotros podemos tener y productivas. Hay un valor gigantesco no solamente en el capital humano que integra. Si ustedes saben, y tal vez ya se mencionó también, el promedio de educación que traen la población migrante es más alto que el promedio educacional de la población chilena. Sorpresa. Cambia la estructura incluso de construcción comunal. Yo estoy trabajando en la evaluación de políticas migratorias en uno de los municipios con más migrantes en Chile, con más población migrante, 30%. Y esa era una comuna que hace 10 años atrás era una comuna que estaba envejeciendo, que no tenía trabajo y que tenía una gran dificultad. Necesitamos población económicamente activa. Hoy día es una de las comunas con más población económicamente activa. ¿De quiénes? De migrantes, con alta calificación. Entonces, hay una oportunidad. Tenemos territorios extensos que nos están ocupando. Nosotros acá en la región tenemos alrededor de un 1,4% de migración. Pensemos que un 2,4%. Poca. Los países desarrollados arriba del 10%.
Y aquí vienen los dichos políticamente incorrectos, tal vez. ¿Y por qué no decir que necesitamos más migrantes en el sur? ¿Por qué no tener una política de descentralización y desconcentración de los migrantes? Porque tenemos comunas con arriba del 27% de población migrante y otras comunas como las nuestras con solo un 2%. Y acá necesitamos diversificación comercial, de mercado, laboral, activación. ¿Y por qué no un sello de diversidad cultural? Entre otros. Es una oportunidad económica. Y además es una oportunidad social gigantesca. La riqueza que genera en términos culturales, el diálogo entre personas que hemos tenido distintas trayectorias de vida, aumenta nuestro capital social, nuestra tendencia a la inclusión, a la aceptación del otro, y combate en definitiva este mal que tenemos, que es la porofobia. Comparto que uno de los focos centrales está puesto en los gobiernos locales. Y creo que nuestra región y nuestra comuna tiene la oportunidad, tal como fue pionera en un momento al construirse, de entender que necesitaba población migrante, de hoy día también entender que tenemos la posibilidad de ser una región y una comuna vanguardia en los temas de integración, de diversidad cultural y por lo tanto de aceptación y de inclusión a las personas que vienen de distintos países. En resumen y para concluir, creo que la migración nos pone por sobre todo ante un espejo a nosotros mismos, en donde nos invita a decir cuánta capacidad de aceptación a un otro distinto a mí tenemos. Y yo creo que si nosotros somos capaces de responder que nuestra capacidad de aceptación es alta, vamos a tener la capacidad de pensar políticas migratorias inclusivas y no políticas migratorias restrictivas de la mano de discursos comunicacionales que lo que hacen es generar un escenario sumamente fértil para discursos y proyectos que en décadas anteriores y en otros países, y por qué no decirlo acá también, generaron no solamente países ensimismados en sí mismos, sino que también muerte, discriminación y rechazo. La migración es una oportunidad, tenemos que abrir las fronteras y tenemos que en eso aprovechar de construir un país inclusivo, integrado y multicultural. Muchas gracias. Pasamos al tercer ponente de esta mesa, es Mijaíl Bonito, abogado asesor de asuntos de... estoy sin gafas ya la edad. Sí, tengo que reconocer ya, asesor en asuntos migratorios de la Subsecretaría del Interior del Gobierno de Chile. 20 minutos. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme al... Es que nadie lo usó y es una lata. Yo venía un poquito más plano, digamos, a mostrar un poco de cifras y un poco de las regulaciones actuales. Pero me gusta más el debate y es preferible eso y no darles la lata de algo que a lo mejor se los dejo y los mismos profesores se los pueden pasar a los alumnos o a los que asistieron. Y ahí hay números duros, digamos, y hay cierta parte de la legislación que se está proponiendo. Yo les quiero decir algo antes de que comencemos a hablar. Yo soy migrante. Yo nací en Cuba. Llegué a Chile a los 25 años. Por lo tanto, mis últimos años de vida han sido en la realidad del migrante. Sí, era un migrante ilustrado, por decirlo de algún modo, digamos, con un título universitario, que realizó su título, etcétera, pero soy migrante al fin y al cabo. Entonces, en primer lugar, quiero decir ciertas cosas. Yo cuando llegué vi el final del panel anterior y hay ciertos puntos que yo creo que tenemos ciertas diferencias. En primer lugar, las medidas hay que separarlas en dos grandes grupos. Hay un grupo que es el proyecto de ley con la iniciativa legislativa y acá quiero hacer una detención. Este proyecto de ley partió en el año 2013, antes de que tuviéramos el pic migratorio que hemos tenido en los 2 últimos años. El pic migratorio se traduce en que a mediados del año 2014 teníamos 467.000 migrantes y hoy día, por estimaciones sucesivas, se estima oficialmente que tenemos 1.190.000 o algo parecido. ¿Ya? Lo que significa que en junio del año 2017, entre migrantes regulares y irregulares, teníamos 966.000, o sea, ya teníamos 2 puntos y algo más
en el año 2014. Y hoy día, atendiendo a la cifra de ingresos y egresos registrados por la Policía de Investigaciones, estamos llegando a 1.1, 1.2. De eso, un porcentaje importante es irregular. La irregularidad no es solo ingresar la frontera por paso no habilitado, ¿ya? La irregularidad es llegar como turista y que se te vence el visado, ¿ok? La precariedad de la migración se crea por la irregularidad. Esa es la causa fundamental. Y esa es la causa que se ataca en este tipo de medidas. ¿Y por qué digo el año 2013? Porque en el año 2013, mucho antes de que llegara el PIC, el primer gobierno del presidente Piñera, del cual yo no fui parte, yo trabajaba en la empresa privada como un abogado común y silvestre, presentó un proyecto de ley, con ciertos errores a mi juicio, pero muy adelantado en otro tipo de materias. ¿Ok? Que se discutió en su primer trámite legislativo en la Cámara de Diputados. No sé si me imagino que el senador se acuerde de algo, pero ni siquiera llegó al Senado. ¿Por qué? Porque al cambiar el gobierno, el proyecto... No era malo, senador, no era malo. De hecho, es el mismo proyecto que ahora y ahora tiene indicaciones. Sí. Los proyectos de migración son malos cuando no se tratan de migración, cuando se tratan de extranjería. Y los proyectos cuando se trata de extranjería se ocupan del ingreso y del egreso. ¿Okay? Pero este es un proyecto que por primera vez en la historia de Chile plantea derechos y obligaciones para migrantes en un capítulo completo. Es la primera vez que se pide crear una institucionalidad diferente, que es un Servicio Nacional de Migraciones, atendiendo a nuestra realidad, que sea descentralizado, que sea capaz de generar información en conjunto con todas las gobernaciones y con los órganos del Estado en las diferentes regiones y que se puedan realizar políticas públicas a partir de eso. Es la primera vez que en un proyecto de ley se pide crear un Consejo de Política Migratoria donde haya cierto número de ministros, porque no pueden estar todos. Yo he escuchado críticas que dicen, bueno, ¿y por qué no está el ministro de Salud, del Trabajo? ¿Y por qué no está la ministra de la Mujer? Señores, porque si no, no tendríamos Consejo de Política Migratoria, porque tendríamos el mismo comité de ministros que tenemos siempre, se sientan y toman decisiones sobre política migratoria, se las presentan al presidente y las aprueban. ¿Ok? Y esto tiene que ser un poquito con mayor celeridad, digamos, porque los flujos migratorios efectivamente varían también. Por ahora, Chile es uno de los países más atractivos en temas de migración en América. ¿Ok? O es el más atractivo, por lejos. Eso no significa que lo siga haciendo. Podría perfectamente cambiarse el flujo a otro país dependiendo de las características económicas y sobre todo y también de la estabilidad política de los países, porque la migración de esta naturaleza, al final de cuentas, no hablemos de los refugiados ni de los perseguidos, porque eso es otro tema, pero al final de cuentas la migración termina siendo una decisión económica del migrante. ¿Ok? Salvo excepciones, yo lo llamo excepciones, pero es otro capítulo, que es el capítulo de refugio, que yo creo que en Chile está bastante bien tratado en la ley 20.430. Ahora, lo que no significa que administrativamente se ha hecho bien. Hoy día tenemos alrededor de 12.000 solicitudes de refugio que no se les ha dado respuesta definitiva por un tema de ineficiencia administrativa. Lo que significa, según el planteo actual administrativo, que vamos a cambiar lógicamente, significa que tendríamos 3 años de atraso en solicitudes, ¿ya? En respuesta a solicitudes. Eso significa que un refugiado, que es una persona que además necesita que el Estado le proteja, porque por eso está solicitando refugio, porque en el país emisor, digamos, tiene una cierta amenaza a su vida o integridad física, el Estado lo que hace es brindarle una visa temporaria por 8 meses que le va prorrogando. ¿Ya? Yo estuve en el campamento Vista Hermosa en Antofagasta la semana pasada. Había varios colombianos que estaban solicitando refugio. Los colombianos solicitan refugio por varios motivos. Porque algunos fueron perseguidos por la FARC, otros fueron perseguidos por los paras, ¿ya? Creo que se llaman paramilitares, ¿no? Yo me acuerdo siempre de los castaños, esta cosa ya no era. Entonces, lo digo porque es más allá del tema ideológico político, ¿ya? Muchos de ellos llevaban 3ª prórroga, 4ª prórroga. ¿Ya está? Entonces, ¿dónde está la vulneración de derechos humanos de esas personas? En el trato ineficiente que le da la administración del Estado. Ahí hay una responsabilidad política.
de los últimos 4 años. Y es una responsabilidad política importante. ¿Dónde está lo segundo que yo aprecio? En el tema de Haití, lo vi que es una preocupación. Hay una diferencia, sí hay una diferencia, absolutamente. ¿Ya? Pero cuando hacemos la comparación con Venezuela, a mí me parece tremendamente injusta. Porque eso denota también que, en primer lugar, hay un tema político. Es cómo denominamos el gobierno de Venezuela o el régimen venezolano. ¿Dictadura, no es dictadura? ¿Chile tiene las atribuciones o no para meterse? Sí las tiene. La política exterior del gobierno de Chile está asignada por el presidente de la República. El presidente ha determinado, como todos los países del Grupo de Lima, que hay una dictadura en Venezuela. Y se trata como tal. Y además no solo eso. No es que nosotros nos hayamos levantado un día o el presidente de la República se levantó un día inspirado y decía que hay un trato preferencial a Venezuela. No. Hay una solicitud oficial a todos los países de la región proveniente del ACNUR de que todos aquellos que salen de Venezuela sean tratados de forma diferente, porque en Venezuela hay una crisis económica y política. Entonces es el ACNUR el primero que solicita a los estados de la región que tomen el tipo de medidas que se tomaron. ¿Ok? Entonces cuando vamos a criticar una medida de esta naturaleza, comparándola con otra, si no tenemos todos los antecedentes a mano, resultamos en algunos minutos en conclusiones un tanto falaces, sin atribuir ninguna ganas de hacerlo, digamos. Pero es el ACNUR. Y si quieren, lo buscamos. Está en el ACNUR, busquen el ACNUR, resolución del ACNUR sobre Venezuela y cuál es la solicitud que hace el ACNUR a los gobiernos de la región sobre el tema. ¿Ya? Sobre el tema de Haití. Esto es un sistema integral. ¿Ok? ¿Cuál es el gran tema? Nosotros tenemos, o se calcula, se estima, entre 250.000 y 300.000, 315.000, una cosa así, de irregulares. ¿Ya? La otra migración, que está regularizada con sus visas temporarias, con sus visas sujetadas a contrato, los que ingresaron por motivos laborales al sistema, esos participan del sistema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es ocuparse de la irregularidad. Porque la irregularidad es la madre no solo de la precariedad, no solo de la vulneración y los abusos laborales, etcétera, sino también la madre de la xenofobia. Porque el extranjero irregular tiene tal precariedad que compite por bienes y servicios con las personas que viven en algún estado de vulnerabilidad chilenas. Y es ahí donde se produce la xenofobia. La gente no se levanta en la mañana y es xenófoba. ¿Ya? Hay ciertos niveles de... Y efectivamente hay políticos que irresponsablemente en algún minuto se hacen cargo de eso. Y eso también pasa en Europa. ¿Por qué? Porque Alemania hizo un cambio, lo conversamos hace un ratito con una señorita que no veo por acá. Efectivamente, dejó ciertas líneas abiertas y por ese carril, con la crisis siria, ingresaron un número determinado de migrantes importante que creó un estado de irregularidad en esa migración y es una migración vulnerable que compite por bienes y servicios con la población nacional más vulnerable. Ahí es donde está el problema. Entonces, no puede haber migrantes irregulares, no puede haberlo. Porque la verdadera responsabilidad del Estado frente a los derechos humanos de los migrantes es en los migrantes en cuanto tal. O sea, un migrante irregular es un migrante vulnerable. Y eso sí es responsabilidad del Estado. ¿Ya? Entonces, este proyecto de ley del año 2016, que regulaba mucho antes de todo esto que estamos hablando, mucho antes de el aumento en el PIC de ingresos desde Haití, mucho antes del aumento en el PIC de ingresos desde Venezuela, ¿ya? Este proyecto durmió hasta el año 2018 y durante 4 años no se tomó ninguna medida de ninguna naturaleza con respecto a la migración. Ni la regular ni la irregular. Entonces, atribuir hoy día que nosotros no tenemos una visión de derechos humanos sobre la migración, a mí me parece un poco descolocado, básicamente, porque después de 4 años de ver cómo subía el PIC migratorio, que lógicamente incluye un PIC irregular, porque la irregularidad no significa ingreso irregular,
sino que significa que la persona está irregular porque no tiene documentación, no tiene permiso de trabajo y no puede acceder a bienes y servicios. Ustedes saben lo que significa vivir en Chile sin RUT, me imagino. Digamos. O sea, aquí todo sale con un RUT. Durante 4 años no se hizo absolutamente nada y ese número creció. Y hoy tenemos esta discusión encima de la mesa. Entonces, la primera gran vulneración de derechos humanos que se le puede producir a un migrante es dejarlo en estado irregular. No es otra. Con respecto a Haití, porque esto les decía que es un sistema mucho más integral que ver las cosas por separado, efectivamente se puso una visa de turismo. Y se puso una visa de turismo porque efectivamente el 96% de las personas de nacionalidad haitiana que ingresaron a Chile se quedaron residiendo en Chile. Lo que significa que se convirtieron en migrantes irregulares. ¿Ya? Y cuando concluye su irregularidad, postulan a los visados, que hay un catálogo de visados todavía que parte desde el decreto ley 1094 del 75, que nadie lo ha cambiado porque se dejó de discutir en el 2013 el tema. Y el 92% de los contratos presentados por ciudadanos haitianos en el año 2016, el 92%, para solicitar visados de contrato por motivos laborales, etc., fueron contratos falsos. ¿Ok? O sea, perdón, me equivoqué. Del total de los contratos falsos, el 92% pertenecían a ciudadanos haitianos. Entonces, ¿hay un criterio objetivo? Lo hay. Pero no se puede aceptar, efectivamente, discriminación arbitraria contra los nacionales de Haití. ¿Y qué se hace? Se ingresa un visado de oportunidad laboral donde el ciudadano haitiano en Puerto Príncipe puede señalar sinceramente que viene a Chile a trabajar. Lo señala, postula e ingresa a Chile en situación regular. Que es exactamente lo que se está haciendo con Venezuela, solo que a Venezuela hay un criterio político solicitado por el ACNUR además y se le pone visa de responsabilidad democrática. Ese visado a los ciudadanos de Haití que parte el día 2 de agosto del 2018, ¿ok? Eso es en 2 meses, más o menos. Ese visado no tiene cupos. Es diferente al visado humanitario. Y como efectivamente es un derecho la reunificación familiar, se crea un visado para los que ya están acá y se regularizaron, que van a ser, espero que todos, porque yo encuentro que sería de verdad bastante poco inteligente no regularizarse teniendo la posibilidad, y tienen 10.000 cupos anuales para que vengan hijos y familia. ¿Ok? ¿Cómo se va a hacer? Que entiendo que es una preocupación porque efectivamente hay 5 funcionarios en Puerto Príncipe. Bueno, se va a hacer de la siguiente manera. Lo conveniamos con la Organización Internacional de Migraciones. La Organización Internacional de Migraciones dirige el Visa Center de Puerto Príncipe e hizo este mismo proceso cuando Haití estableció un visado para los nacionales. Recuerdo, cuando Brasil estableció un visado para los nacionales haitianos. Además, le pedimos que se ocupara del visado de oportunidades laborales y que se ocupara del visado humanitario de reunificación familiar. Ellos tienen toda la infraestructura, ellos tienen todo el personal especializado, ellos tienen 3 años de experiencia en el tema y no sé cuántos años de experiencia internacional en temas de migración. ¿Ok? Si esto fuera una violación de derechos humanos, yo dudo que la Organización Internacional de Migraciones hubiera aceptado siquiera acercarse al gobierno de Chile. Eso en primer lugar. Yo sí estoy muy de acuerdo con el tema de que Yo estoy muy de acuerdo con que la migración no es ilegal nunca. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Y por eso mismo, uno de los principios del proyecto de ley señala el principio de no criminalización, que señala que el hecho de la situación irregular de la migración no es un delito per se. Por lo tanto, porque hoy el ingreso irregular, o sea, por pasos no habilitados, es un delito. No sé si lo sabían. Es un delito propiamente tal. ¿Ya? Es un delito y se denuncia y después viene y posiblemente hay una querella y si uno insiste como Departamento de Extranjería e Inmigración, la Fiscalía interviene. ¿Ok? Eso va a dejar de serlo siempre y cuando nos aprueben la ley. ¿Ok? En segundo lugar,
¿Se establecen nuevas categorías de visado? Sí, se establecen nuevas categorías de visado. Porque las que tenemos son obsoletas. Los visados sujetos a contrato son una fuente de irregularidad migratoria tremenda y una fuente de abusos tremendo. Porque la persona que está contratada y pierde su contrato, pierde el visado. Y al perder el permiso en Chile, se queda irregular. ¿Y qué tiene que hacer? Aguantar todas las tonteras y estupideces que le puede decir su jefe y todos los abusos que le puede decir su jefe, porque su vida de regularidad en la República de Chile depende de ese contrato que tiene, sea precario o no. ¿Ok? Eso se aborda en esta ley, por supuesto que se aborda en esta ley. En esta ley se aborda el envío de remesas como un derecho. ¿Ok? Se aborda el envío de remesas como un derecho. ¿Y cuál es el principio de la ley? Porque está muy bien decir que la migración es un derecho humano, pero tenemos un problema con eso. No está reconocida en ninguna convención internacional. La migración como derecho humano, y se los digo, y búsquenlo por favor, alguno, no está establecida como derecho en ninguna convención internacional de derechos humanos, ni siquiera en la Convención de Derechos de los Trabajadores Migratorios y su familia. ¿Ok? Lo más cercano que habría sobre el particular es el trato que se le da de igualdad a los trabajadores irregulares con los trabajadores regulares. Pero la migración como derecho humano propiamente tal no existe en las convenciones internacionales. Entonces, sí, decirlo es sumamente importante. Pero la responsabilidad de los estados está con el migrante en cuanto tal. Cuando se convierte en migrante. Excepto en la Convención de Derechos Migratorios de los Trabajadores Migratorios y su familia, donde desde que se está preparando para ser un migrante regular, el Estado receptor ya puede intervenir y tiene que preparar ciertas cosas para que la migración sea ordenada. Entonces, el principio de este gobierno, obviamente, que es tener una migración ordenada y regular, porque además ese es el compromiso internacional de Chile, y es lo que no se hizo en los últimos 4 años. ¿Ya? Y significa segura, ordenada y regular, porque la irregularidad es la madre de la precariedad en la migración. La seguridad tiene que ver con el traslado y con el ingreso. Y cuando uno tiene dentro del sistema migratorio que los únicos que han funcionado actualmente, le hace Canadá, Australia, etcétera, que han funcionado como sistemas migratorios modernos y eficaces, funcionan sobre la base de control de ingreso y de regularidad, porque además es un derecho legítimo del Estado, ¿ya? Regularización, todo el tiempo es regularización. Hay análisis de regularización, todo el tiempo. Y, en tercer lugar, obviamente, crear condiciones de integración en el estado de destino. Yo sé que muchas veces algo se repite y todos nos subimos al carro de esa repetición. Yo soy migrante. Pero, de verdad, hay cosas que están reconocidas y obligaciones internacionales del Estado. Y hay cosas que por muy afables o benevolentes que uno vea, lo que hacen es producir precariedad y producir pobreza. ¿Ok? El cambio de situación de turismo a visa de residencia provoca también, porque es un incentivo también, migración irregular. Y en el fondo obliga al migrante que está en precariedad en su país a llegar y vivir en precariedad en Chile. Entonces, ¿qué se está buscando acá? No se está buscando cortar el ingreso. El ingreso se cortó de nacionales haitianos porque efectivamente no había nacionales haitianos que vinieran a Chile de turismo, sino que venían todos a trabajar. Y nosotros esperamos que a partir del 1 de julio, que es la visa de reunificación familiar, y el 2 de agosto, que es el visado de oportunidades laborales, esa misma masa de personas que buscaba hace un año, alrededor de 160.000 personas, ingresar a Chile como turista para cambiar su estado,
llegue a la OIM y manifieste esta voluntad, pero de ingresar a Chile a trabajar. Y van a tener un visado temporal por 1 año. Y van a llegar de forma tal que al otro día en la mañana van a tener RUT. ¿Ya? Y el día que alguien los contrate, los va a contratar efectivamente con todas las de la ley. ¿Ok? Porque la precariedad está ahí. La precariedad no está en que yo le pida ingreso. Ya, listo. Entonces, yo creo que esto es una discusión muy larga, ¿ok? Pero este tipo de razonamientos, primero hagamos una distinción y veamos dentro de América Latina, por ejemplo, cuáles son las grandes diferencias entre nuestra legislación, la propuesta, hoy, el 9 de abril del año 2018, y las legislaciones actuales. La única legislación que tiende más a los derechos que al equilibrio es la legislación de Argentina. Y hace un par de años, o 1 año y tanto, lo que hicieron fue aumentar o celerizar los procesos de expulsión. Entonces es un tema muy complejo, que hay que equilibrar. El derecho del migrante, cuanto tal, y su respeto absoluto de los derechos humanos del migrante, con la migración ordenada, segura y regular. Porque esa migración, que es lo que figura en el Pacto de Nueva York del año 2016, claro, es la obligación internacional de los estados y es el compromiso de los estados hoy. Así que, muchas gracias, se me acabó el tiempo. Así que... Bien, abrimos el turno a las preguntas. Les pido que sean las más concisas posibles, tanto las preguntas como las respuestas, porque me han informado que a las 7 hay un ensayo de batucada aquí al lado y va a ser a las 7. Usted, y creo que... bueno, perdone, sí, estaba él. Sí, y te aseguro que empieza antes. ¿Estaba funcionando? Sí. ¿Sí? Ya. Voy a tratar de ser lo más corto posible. Agarrándome un poco de la sesión anterior, donde Pablo Valenzuela, ¿sí?, hablaba sobre los enfoques y entre esos mencionaba el enfoque utilitarista. Agarrándome un poco de eso y aprovechando de que hay distintas visiones políticas en este panel ahora, incluso una visión económica, y como toda visión política incluye una visión económica, me gustaría saber un poco su opinión de lo que se puede respecto de si existe o no una contradicción en el sistema capitalista pensando en a quienes avalan este sistema, pensando por ejemplo en que tenemos un representante del gobierno que promulga un sistema neoliberal donde probablemente se vea al sujeto como sujeto de mercancía y que por ende podría, desde la teoría del capitalismo, ser provechoso para el sistema, sobre todo en una desregularización que podría... ¿Cuál es la pregunta? No, la pregunta es si creen que existe una contradicción en este discurso de la derecha de controlar las migraciones o de regularizar las contradicciones de sacar gente en vez de aprovecharla como mano de obra en un sistema que está más o menos desregularizado. Eso. Vamos a hacer un grupo de preguntas y después van contestando cada ponente a las que quieran, a las que puedan, también porque usted... Sí. Bueno, voy a hacer las preguntas al representante del gobierno porque... Déjenme contarle, nosotros somos amigos hace mucho tiempo, tenemos un chat donde conversamos entre amigos, entonces ahora se va a la... No, me toca. No, yo sí quiero hacer, bueno, nosotros somos el Servicio Jesuita Migrante y sí quiero hacer el punto que se le tienen que hacer la pregunta al gobierno porque es verdad que el gobierno anterior legislativamente no se avanzó y a pesar que hubo mucha presión de las organizaciones en que se avanzara y eso también hay que hacer el punto. Para hablar de 3 cositas. Uno, la visa turismo de Haití, aún yo no entiendo cuál es la razonabilidad. La razonabilidad en la diferencia que hace. Porque tú, como bien lo señalas,
es parte de un sistema, pero la visa en sí mismo establece en sus fundamentos argumentos no suficientes para fundamentar la diferencia que hace que al fin y al cabo, y esto ahí los compañeros también te pueden responder, hace más difícil la migración, el traslado, los trayectos migratorios desde Haití a Chile. Entonces, ahí creo que también hay que valorar el acto, ¿no es cierto?, el decreto en sí mismo, porque es un acto jurídico de una función pública y por lo tanto tiene que tener fundamentación suficiente para marcar la diferencia que hace. Segundo, cosas que del proyecto de ley que llaman la atención. ¿Por qué se mantiene, y lo hablábamos acá anteriormente, el resguardo de la frontera de la Policía de Investigaciones? ¿Por qué no el servicio civil de la función, ¿no es cierto?, el Servicio Nacional de Migraciones puede tomar ese resguardo de esa frontera? ¿Por qué es la necesidad que sean las policías? Y tercero, ¿qué rol por qué está la total ausencia de las municipalidades, los gobiernos locales en el proyecto de ley? Que también a mí me llamó la atención. Fuera de otras observaciones de ausencia de derechos como el derecho a la vivienda, como el acceso a la justicia, como una entonación muy buena del debido proceso, pero después no hacerse cargo de las mismas observaciones que el oficio de la Corte Suprema había dado al proyecto del 2013, como el plazo del recurso judicial, la detención de hasta 5 días de una persona por causas ¿no es cierto?, migratorias, que se podría entrar a más de esas materias, pero me gustaría que te refirieras más al decreto, ¿no es cierto?, mismo, no dentro de un sistema, sino por qué se pone ese decreto y esa condición a Haití. Dos, lo de la ausencia, ¿no es cierto?, o sea, por qué las policías siguen a cargo. Y tercero, la ausencia de las municipalidades. Perfecto. ¿No había otra? Sí, usted. Me llevaste suave. Hola, soy Carolina Stefani de la Universidad Alberto Hurtado. Te conocí. Primero quería hacer una precisión sobre el derecho a migrar, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 establece el derecho a la libre circulación de las personas. Lo que hay una tensión es en los estados a aceptar o no aceptar a las personas, pero el derecho a la movilidad sí está consagrado desde 1948 en adelante. Ahora, la tensión y el silencio que hay respecto a los estados que deben aceptar a las personas y que efectivamente no se pronuncia, tiene que ver también con los resabios que existen de cómo entendemos el Estado-Nación hoy día, ¿no? Y la impronta que tiene todavía la seguridad nacional como mecanismo, digamos, para definir y para frenar la movilidad de personas, de algunas personas, no de todas las personas, de algunas personas, y no así frenar la movilidad de los flujos de capitales o flujos de bienes, digamos. Después, algunas preguntas. También me queda la duda sobre la visa Haití, ¿no? Porque los argumentos que se indican, el incremento de la migración haitiana y la idea de los contratos falsos, uno dice, bueno, eso, ¿cuál es la justificación? O sea, ¿cómo eso justifica entonces el cierre a la frontera que hay para las personas de Haití? Sabemos que los números de visas que se están solicitando actualmente son bajísimos, o sea, había un desincentivo total de las personas a venirse, y no es porque las personas no quieran venirse, sino que empiezan a encontrar una serie de trabas para poder viajar. Entonces, cuando se habla del contrato falso, bueno, obviamente la culpa del contrato falso no es de los migrantes, sino de quienes ofrecían y quienes lucraban con este contrato, y entonces más bien se trata de castigar a las personas que estaban lucrando con eso, ¿no? Y no a las personas que estaban siendo víctimas de esas redes de tráfico. Después, también todas las normas que se establecen a nivel administrativo, en el fondo lo que terminan haciendo es generando una serie de mecanismos administrativos que impiden y dificultan la movilidad de las personas, y esto no hay que engañarse. El hecho de poner todas estas visas genera desincentivos a la movilidad de las personas. O sea, la razón de fondo es querer frenar la migración. No es querer establecer mecanismos fáciles de regularización de la migración. Claro, si migra mucho más gente, uno puede decir, bueno, sí, los pocos que migran van a estar más regular, pero el costo de que esos pocos que migran estén regular es que se frena la movilidad de muchísimas otras personas que no van a poder llegar al país.
Y el tercer punto es sobre el cambio de visa, que digamos que ya no se va a poder cambiar internamente la visa de turista a una residencia, ¿no es cierto?, dentro del país. Y me parece que eso es absolutamente desproporcionado pensando en los tipos de mercados laborales en los que se insertan los migrantes. O sea, migrantes que están trabajando en el sector agrícola, en la cosecha, el sector, qué sé yo, de servicios con condiciones precarias laborales, no van a tener ninguna posibilidad de volver a su país, lo que significa gastar pasaje, ¿no? Porque la situación en sus países no se va a resolver. Gastar dinero, esperar allá que les den la visa para después retornar y decirle al empleador, espéreme 8 meses, 10 meses, lo que sea, que voy y vuelvo, ¿no? Entonces, me parece que eso, sin duda, que también es otra forma, digamos, de desincentivar la migración. Entonces, me gustaría que el argumento fuera más transparente, digamos. O sea, si todas estas medidas finalmente lo que apuntan es a disminuir drásticamente la migración que está recibiendo Chile. Ya, entonces lo que vamos... sí, pero a los profesores invitados les pido que sean concisos porque nos han dado una mini conferencia, entonces es bueno para que pueda participar más gente y podamos responder. Así que le pido brevedad. Breve. Solo para poner cierta perspectiva, esos 460 y tantos mil migrantes del 2014 o por ahí, primero son datos levantados con el censo de la primera administración del presidente Piñera, cuya confiabilidad sabemos que fue bastante relativa. Pero además se refiere solo a migración, entre comillas, regular. Compararlo con 1.1 o 1.2, que es una estimación, donde además suma migración, entre comillas, irregular, no corresponde, porque estamos comparando cosas distintas. Por lo tanto, el incremento, ese pic que se trata de hacer ver para tensionar un debate político, haciendo de casi como si fuera obligatorio legislar en este sentido y no en otro, es falso. Primero hay que comparar cifras con cifras. Ese 1.1, 1.2 es una estimación que además suma inmigrantes, entre comillas, irregulares. Segundo, hay que tener presente qué es lo que genera la irregularidad. Porque no basta con decir que la irregularidad es el mero paso del tiempo donde se agota una visa de turismo. Hay que hacerse cargo de cuáles son las condiciones normativas y sociales que generan la irregularidad. Tercero, tú mismo dijiste, Mijail, que las leyes malas son las leyes de extranjería. Aquí no hay un proyecto de ley de inmigración. El gobierno sigue siendo extranjería. ¿Por? Porque veamos, por ejemplo, qué artículo, qué título regula derechos de los migrantes que deriven de su propia condición de migrantes y no solo de su condición de persona. Pero el título primero. ¿Cuál? ¿Qué derecho? El título primero. ¿Por qué derecho? De hecho, no, te voy a... No, Ya, está bien. De hecho, No, si es por la- de es hecho por- el derecho a la salud, de acceso a la salud, de incluso... Perdón. De hecho, el derecho a la salud de los migrantes... ¿Pero me dejas contestar o vas a seguir? Ok. No, pero Si no es debate, ya preguntaste y yo contesto. Dejémoslo aquí, entonces lo que vamos a hacer ahora, queda poco tiempo, por el orden de exposición, profesor Vera, después sí hay tiempo, porque si no, que expongan por el orden de exposición de las cuestiones que quieran tratar. Alfonso. Vale. Vamos a tratar de hacernos Lo más conciso. cargo de algunas de las preguntas. Me parece acertado lo que habla Pablo Valenzuela, principalmente recojo de lo de los gobiernos locales, lo toqué en mi intervención. Yo creo que nosotros hacemos una legislación que le soluciona un problema al gobierno de turno. Yo reconozco y me parece bien que el gobierno haga ahí el punto, que aborde. A mí abrir la discusión no me genera inconveniente, al contrario. Coloca una discusión y nos hace, yo creo que este mismo seminario, esta jornada es precisamente porque se detona una situación y se mueve ficha. Los gobiernos, quienes son autoridades tienen que mover ficha, tienen que provocar la discusión y abordarla. Y ahí estará el Parlamento democráticamente de cómo votamos, cuáles son las posiciones. Pero creo que hay una gran ausencia y recojo lo de Pablo Valenzuela. ¿Por qué? La teoría desde el punto de vista administrativo de poder regular y avanzar en lo que hablábamos de la precariedad o no del estado de situación de cada de los migrantes, en definitiva eso es abordado a nivel local.
es en la localidad, es en el municipio donde uno sabe cómo están los migrantes. Y el resto es teoría institucional. El Estado obviamente se regula desde el punto de vista de toda la estructura, de sus gobernaciones, intendencias, el ministerio, pero si no le entregamos la capacidad efectivamente a los municipios, como ser gobiernos de cercanía, gobiernos que están en contacto con el cotidiano del ciudadano, los derechos, perdónenme, estamos aquí en un debate de derechos, esos derechos son impracticables. Si hay un municipio en que no abre efectivamente sus salas cunas, sus colegios, sus espacios, el resto es muy difícil de poder cumplir. O sea, no le pidamos a un inmigrante que, más aún con toda la precariedad que tiene, tenga que recurrir administrativamente independiente que acortemos o no los plazos. Tiene que haber un espacio, tiene que haber una legislación que nos preocuparemos de que sea con la mayor cantidad de garantías, pero creo que ahí es importante la reflexión o la incorporación de los gobiernos locales como instrumento de cercanía. Son ahí donde viven los ciudadanos. Segundo tema, para ponerme de acuerdo a algo, no estoy de acuerdo con Mijaíl en relación a la discriminación del reglamento. Claramente hay una discriminación objetiva y espero, no lo digo yo, espero que eso lo salve el Tribunal Constitucional y espero que en esto al menos el Tribunal Constitucional tenga una oportunidad de reivindicarse, de fijar derecho, de decir, explíqueme las razones objetivas de la discriminación. Porque hay una discriminación, uno puede hacer discriminación. Yo al menos, con mi saber entender, no logro distinguir dónde radica. Si es que no, por una visión, y aquí hago una observación a mi amiga Carla, aporofobia. Miren, yo soy de izquierda, soy del Partido Socialista, yo me formé con la formación clásica, esto es clasismo. Estas palabras nuevas a veces confunden, vienen obviamente de una filósofa española, de la Cortina, miedo, hostilidad hacia los pobres, miedo a la pobreza y hacia las personas pobres. Yo al menos me formé y conocí eso como clasismo. Y eso es aquí en la Quebrada del Ají. Con nuevas palabras, perfecto, pero yo siento, y termino con esto, que el decreto, más allá de la discusión desde el punto de vista jurídico, que espero que el Tribunal Constitucional la pueda establecer, es discriminatoria porque no ha logrado establecer cuáles son los requisitos y creo que subyace acá una visión clasista y también ideológica respecto a Venezuela. Y eso no es malo. El gobierno, este es un gobierno de derecha, tiene una visión respecto al mundo. A mí me gustaría que tuviera la misma visión respecto a Israel y las matanzas que se están haciendo en la Franja de Gaza, también con la misma contundencia. Bien. A ver, sobre los comentarios y las preguntas. Sobre esta lógica, lo que preguntaba allá atrás del enfoque utilitarista, da para un gran debate porque se ha investigado y se ha analizado muchísimo las distintas almas de los distintos proyectos de derecha. Es muy distinto la mirada y los dichos, por ejemplo, de distintos empresarios vinculados al agro que votan derecha y que dicen de que prefieren que se aumenten los flujos migratorios irregulares porque eso permite bajar el precio de la mano de obra, a lo que dicen otros hombres que votan derecha, que dicen queremos que no entren más migrantes porque va a dañar la raza chilena. Eso, que son como dos estereotipos para graficar algo que es mucho más profundo, habla de distintos mundos que interactúan y debaten en la derecha el tipo de sociedad que se quiere. Ahora, si lo vemos desde la neta perspectiva liberal, que además yo no comparto, obviamente que hay una contradicción de fondo entre el flujo libre de mercancías y la restricción al flujo de personas. Pero bueno, abre una arista ahí gigantesca para seguir reflexionando. Sobre las preguntas, bueno, son dirigidas al representante de gobierno y las comparto, o sea, comparto las preguntas, así que voy a estar ahí interesada en escucharlas. Yo soy una persona, ¿ya? No representante de gobierno. Bueno, nada, está bien, pero cada uno acá viene obviamente desde la responsabilidad de representar al sector o al espacio en el que uno se desenvuelve. Y me interesa también escuchar esa respuesta y creo que el punto que se aborda sobre las municipalidades es clave. La garantía de derechos
sobre todo los que se entregan y administran a nivel municipal, hoy día están colapsando. Y están colapsando porque no hay una capacidad por parte del Estado de garantizar también traspaso de competencias y de recursos a los municipios, que son el primer espacio institucional que se encuentra con el migrante, ya sea por la OMIL, ya sea por el consultorio, que son como los espacios ahí... ¿Cómo? Y las escuelas, que son, o sea, hoy día cuando les hacía esta referencia de la comuna con más migrantes en Chile, que es Independencia, hay escuelas en Independencia que tienen el 75% de estudiantes de enseñanza básica migrantes, o hijos de migrantes, porque muchos ya han nacido en Chile y por lo tanto son chilenos. Entonces, hay ahí un desafío gigantesco y la ley queda obviamente muy al debe a propósito de la garantización de esos derechos. Yo comparto, y yo creo que además es un consenso generalizado, de que hay que cambiar la ley migratoria que tenemos. De hecho, está hecha en dictadura, está inspirada en una dinámica de seguridad nacional, y entiendo que además se discutió mucho eso en la mañana, y hay que cambiarla. Y eso fue como un mantra que se repitió constantemente durante muchos gobiernos, incluido el anterior, como un consenso general. Hay que cambiar y tener una nueva legislación migratoria. El problema es que no se discutió qué tipo de legislación migratoria queremos. Y hoy día tenemos la oportunidad de discutir qué tipo de legislación migratoria queremos. Y ahí hay que hacerse cargo también de la garantización de derechos. Y yo creo que tal vez suena muy de sentido común lo que tú decías, Mijael, pero que yo no comparto y que creo que es el germen de las problemáticas que se traspasan después en aplicación de política y diseño de política, que es asumir que existe un posible equilibrio entre derechos humanos y control y orden de la casa o de los procesos, que fue lo que en un momento hiciste hasta este mismo movimiento. Y no puede ser así. No es posible que busquemos equilibrar, garantizar derechos y controlar procesos. Porque garantizar derechos no es una balanza posible de mover. Se garantizan derechos, punto. Para buscar garantizar esos derechos, ¿qué hago? Cuando pongo esa balanza, me pierdo en la política a implementar. Y yo creo que ahí tenemos un foco en donde, desde donde miramos el diseño de la política migratoria. Yo creo que hoy día, lamentablemente, el debate público y además la materialización legislativa de aquello todavía está en la dinámica fronteriza, como decía ahí también, del control. Hay una inspiración de disminuir la migración. Y la población chilena, fundamentalmente, además, a quien le habló el gobierno en estos meses cuando lanzó la política, era, detrás de esto estaba la idea de, se va a detener este flujo, calma, hubo descontrol y ahora lo vamos a controlar. El chilena común y corriente que retuiteó la noticia falsa de la cantidad de haitianos, entiende que Sebastián Piñera nos está diciendo que este control implica disminución. Entonces, hay que poner las cosas sobre la mesa en serio. Y hay que ser, a veces tal vez políticamente incorrecto, no para estos espacios, en donde entiendo que además hay un nivel de conocimiento importante, pero para las grandes mayorías, que están bombardeadas con este sentido cultural distinto de los medios de comunicación que acompañan estas dinámicas de diferenciarnos de un otro. Hay que decir, oye, no hay que disminuir la migración. La migración va a seguir aumentando en la medida de que Chile sea, dentro del circuito internacional, un espacio de atracción, y en algún momento va a disminuir. Y va a ser así, como son los procesos históricos de largo plazo. Entonces, nuestro problema no es disminuir o aumentar la migración. Nuestro problema es generar un sistema de integración, de garantización de derechos y de activación distinta, diversificada de un mercado laboral, comercial, que además, y no sé si vieron estos datos que eran bien interesantes, que además aprovechen las posibilidades que entrega en términos económicos también. Los migrantes pagan impuestos. Lo mismo que pagamos nosotros. El IVA es el impuesto de recaudación más importante para el Estado y lo pagan todos. ¿Por qué tenemos que disminuir el flujo migrante? No tenemos que disminuir el flujo migrante. Tenemos que organizar una sociedad de manera distinta, entendiendo que este es un proceso que existe. Y el último comentario, y con esto, comparto esto, en la Declaración de los Derechos Humanos se especifica que es un derecho humano la movilidad, y eso tiene que estar establecido. Y compararnos con países como Canadá o Australia es complejo,
Primero, y por una cuestión geográfica. Canadá tiene barreras naturales que hacen de que tenga flujos migratorios menos intensos como el que tenemos en Chile, en donde tenemos una realidad geográfica además mucho más abierta. Y por lo tanto también hay que mirar ejemplos de países que tienen dinámicas fronterizas cercanas, que comparten el mismo idioma, que se puede mover en bus, etc. Y finalmente, a propósito del clasismo y aporofobia, yo también vengo de una formación clásica, creo que no viene de la edad, sino que ahí de los espacios que desde cuales uno lee las cosas. No, pero es que decías como a propósito de una tradición histórica. No, yo creo, obvio, y está bien, y yo me he dedicado también a estudiar y apropiarme de muchos de esos conceptos, y comparto que el clasismo explica mucho, pero creo que también hay un valor a propósito de nombrar cosas que a veces no logran explicarse bien, porque el rechazo al migrante hoy día está fundamentalmente radicado en los sectores populares. Y dentro de eso también la clase trabajadora, un debate muy interesante en una declaración de la CUT para tratar que incorporase el derecho de todos los trabajadores y trabajadoras al acceso al trabajo, incluyendo los migrantes, y hubo un rechazo. Porque primero había que ocuparse de los trabajadores y trabajadoras chilenas. Yo creo en el concepto de clasismo, pero creo que abrirse a otros conceptos que nos ayuden a entender la complejidad que uno está enfrentando también nos ayuda a entender que tenemos una batalla cultural que ganar. Y esa batalla cultural es a la que yo creo que estamos invitados a hacerle frente también. Bien. Su turno. Para empezar la batucada. Estaba previsto. Dos cosas. Sí, de hecho yo con el tema del clasismo me refería a las clases más populares, básicamente porque efectivamente se produce la xenofobia en base a la competencia por bienes y servicios del Estado. Y tengamos en cuenta algo, los bienes y servicios que provee el Estado son bastante deficientes, por lo tanto la persona que ve más competencia en base a eso siempre va a tener un problema. Pero eso efectivamente es un cambio cultural y se da a partir de una migración regular, absolutamente regular, ordenada, etc. Y por supuesto también otro matiz, digamos, o sea, una discusión de cuánto aporta la migración. En términos económicos, Carolina tiene mucha razón, la migración en el año 2015, entiendo, 2016, generaba, qué sé yo, 700 millones de dólares de recaudación para el Estado y el gasto fiscal era de 300 millones. O sea, una relación de 1 a 3, que es una cosa... O sea, viéndolo desde el punto de vista económico. Tu pregunta, verdad, no la entendí, man. Sorry que te diga, pero no entendí. Yo creo en la libertad, creo en la libertad de empresa, yo creo... Por lo tanto, el migrante a mí me gustaría que estuviera regularizado para que trabaje donde le guste a él, donde pueda contratar y donde pueda contratar en igualdad de oportunidades con los demás. O sea, tema capitalismo, socialismo, me da absolutamente igual. Los países socialistas son los que tienen las peores leyes de extranjería y migración, las más restrictivas. Porque tienen un concepto dictatorial también, entonces, por lo tanto, tienen eso. ¿Ya? No sé si por ahí, pero es lo único que se me ocurre decirte, porque yo, de hecho, en el neoliberalismo no creo ni siquiera que existe. Pero bueno. Pablo, a ver, efectivamente, cuando uno habla de discriminación, la discriminación prohibida es la discriminación arbitraria. La discriminación arbitraria es aquella que no está sujeta a ninguna base de razonabilidad. Aquí hay bases de razonabilidad que se han dado. Uno subjetivamente podría decir que sí o que no, ¿ok? Y por lo tanto, este Tribunal Constitucional que va a determinar, efectivamente, me parece muy legítimo que alguien con ese nivel de preocupación tenga el Tribunal Constitucional o cualquier otro tribunal. Me refiero al Constitucional porque es un fuero donde se está dando la discusión. Podría darse en la Corte de Apelación, en la Corte Suprema. Hay países que el control constitucional lo realizan directamente en las Cortes Supremas, por lo tanto... pero creo que sí, que es además propio de toda democracia que discutamos eso. Y evidentemente, si es rechazado el requerimiento, va a continuar el decreto. Si el requerimiento es aprobado, el decreto va a tener que cambiar y eso va a tener que hacerse de otra manera o derechamente no hacerse o crear paralelamente otros decretos que puedan permitir lo que hay que hacer, que es regularizar. Y regular. Que la gente llegue a Chile regular. Ese es el gran problema que tenemos. El problema no es tener 1 millón de migrantes ni 2. El problema es tener 300.000 migrantes irregulares. Y la cifra, amigo mío, parte de la CACEN del año 2015, no tiene nada que ver con el censo del presidente Piñera. Y a la CACEN se le suma
los ingresos y egresos de la PDI. Que eso es un ejercicio básico. No, es que eso es lo que hay. Lo que te queda afuera, y por eso se dice que es una estimación, lo que te queda afuera son los migrantes que ingresaron por pasos irregulares, de los cuales no se tiene noticia. ¿Ok? Entonces, claro, uno dice, se estima 1.1, entre 1.1 y 1.2, porque de hecho el cálculo es, y es internacional, que entre el 10 y el 12% de la migración irregular debería ser migración ingresada por pasos clandestinos. ¿Ok? Entonces es estimable, pero no parte de Piñera, parte de la CACEN del año 2015. Ese es el número 465. Luego, se hace estimaciones, la PDI tiene el control del ingreso y el egreso, es la entidad contralora. Usted ingresa, da lo mismo porque esto es una estadística, ¿ok? Ingresan 200.000 personas y salen 40.000, hay un saldo, eso se llama saldo migratorio. Y al día de hoy, el saldo migratorio da esa cifra, y esa cifra se suma. A eso, lógicamente, le puede sumar las solicitudes de visado, los visados otorgados, etc., y lo vas actualizando. Eso se llama aproximaciones sucesivas. ¿Y nos vamos a equivocar? Sí, claro, si es una estimación, más menos 100.000, y en cuanto a regularización extraordinaria, 50.000, 25.000, por ahí. Esa es la diferencia. En el fondo esto es lo mismo que hacer una encuesta, pero con otro tipo de técnica. ¿Qué más? El rol de las municipalidades, estoy tremendamente de acuerdo. ¿Ok? Yo creo que eso es una discusión que se va a dar ahora y me parece que efectivamente los gobiernos locales tienen mucha responsabilidad en el tema y tienen que asumirla. Yo fui abogado, tú sabes, yo fui abogado de una corporación municipal por varios años. Por lo tanto, sé lo que significa integrar a los migrantes dentro del proceso de gobierno municipal, digamos. Y hay experiencias muy lindas. Nosotros en la corporación municipal contratamos a un haitiano, a una persona que hablaba creol, castellano, francés, y era filólogo, y lo contratamos como el jefe de integración de la población haitiana menor de edad a los colegios. Y funcionó increíble. Los niñitos que llegaban solamente hablando creol, o paipiano, creo que se llama algo así, el otro nombre que le dan al idioma, con este señor tenían una integración mucho más fácil. ¿Okay? Por lo tanto, yo sí creo que es una discusión que tiene que darse y creo que el papel de los gobiernos locales tiene que ser, y además, si logramos que los gobiernos locales interactúen con un servicio descentralizado, va a ser muchísimo mejor. Con respecto al artículo 12, efectivamente, la Declaración Universal de Derechos Humanos, efectivamente establece la libre... 13, no, es que el 12 y 13 son una continuación. Pero no sé, pero no he escuchado, y eso es lo que me pasa a mí muchas veces, nunca escucho mentar cuáles son las interpretaciones y las observaciones que hacen los comités que observan los tratados internacionales. Cada tratado internacional tiene un comité de tratados, ¿ok? Todos los comités son equipos de expertos que están nombrados por los estados partes y ellos interpretan los tratados internacionales. Para que tengan una idea de lo que significa, el intérprete de la Convención Americana, ¿ok?, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nadie más que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace interpretaciones sobre cómo se debe establecer o ejecutar, lo que sea, algunos de los artículos de la Convención. Y efectivamente, con respecto al tema, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que se ocupa de la interpretación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su observación número 25, si quieren lo anotan, establece que esto se refiere específicamente a la movilidad dentro de tu propio país y al reingreso dentro de tu propio país. Y no habla del tema como el derecho a la migración. Yo sé que cuando uno lo lee, interpreta como derecho a la migración. Pero la interpretación oficial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos a través del Comité de Tratados es otra. ¿Ok? Entonces, por favor, volvemos a la misma que decía antes. Yo sé que está el enunciado, pero hay mucho más. Siempre hay mucho más. Entonces, cuando tengamos este tipo de discusiones de esta naturaleza, veamos el enunciado
Y vayamos a la fuente. Y la fuente, como en toda normativa, porque las normativas son imperfectas, necesita de altos niveles de interpretación. Por ejemplo, cuando uno habla de jurisprudencia en un país como Chile o de precedente judicial que no debería existir, y la Corte Suprema genera una normativa y de pronto todos dicen, cambió la jurisprudencia. ¿Ok? No debería existir, pues. Si Chile no es un sistema que acepte el precedente judicial o la jurisprudencia, caso a caso. Eso déjenselo al sistema inglés, digamos, anglosajón. Sin embargo, cambió la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque la ley es imperfecta. Entonces, lógicamente, el juez le da cierta caracterización, qué sé yo. Eso por un lado. Me falta... La Policía de Investigaciones, la ley orgánica. A ver, nosotros tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad es generar una ley de migraciones. Nosotros no podemos generar una ley de migraciones si cambiamos el artículo 10 de la Constitución con respecto a la interpretación de hijos de extranjeros transeúntes, porque para eso tendríamos que cambiar a través de una ley modificativa de la Constitución, que ya sabemos el quórum que tiene, el artículo 10 de la Constitución, que significa para interpretar hijos transeúntes. ¿Ok? Estoy hablando de la nacionalidad, pero es un ejemplo. Y la facultad contralora de la frontera está en la ley orgánica de la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, imagínate la vuelta que hay que hacer para llegar ahí. Y además, si los señores legisladores se quieren agarrar con el director de la Policía de Investigaciones, es un problema de ellos, digamos. Pero miren la vuelta que hay que dar. Partimos de una ley simple a una ley orgánica. ¿Ok? Los quórum, la fórmula, o sea, los tiempos. No, pero yo entiendo lo que dice. Sí, se tiende a que sean civiles los que... Ok, me parece correcto, pero hay toda una... ¿Qué más me falta? Me falta que es una ley que no es una ley de migraciones, sino que es una ley de extranjería. Voy a leer, porque esto tiene que ser literal, digamos. Derechos y obligaciones. La pregunta era básicamente que era una ley de extranjería y no de migraciones, porque no establecía derechos de los migrantes en cuanto tales. Reunificación familiar. Los residentes podrán solicitar reunificación familiar con cónyuges, convivientes civiles e hijos, en cuanto extranjeros migrantes. Envío y recepción de remesas. Eso no es en cuanto a persona, eso es en cuanto a migrante. Se convierte en derecho, en ley. Los extranjeros pueden enviar y recibir remesas y bienes. Esto sigue un poquito más, digamos, ¿ok? Y no solo eso, vamos a empezar a discutir sobre los porcientos que les cobran a los extranjeros en el envío de remesas. ¿Por qué? Porque podría estarse escondiendo un caso de usura detrás de eso. Y vamos a abrir una discusión. Y vamos a generar esa discusión. ¿Ok? Hay gente que ha trabajado mucho eso, sobre todo en varias universidades. Y eso es una discusión que tiene que darse. Y eso es un derecho que está en esta nueva propuesta legal con respecto específicamente a una persona migrante. Porque yo no conozco a ningún nacional sin familia en el exterior que mande remesas a nadie. ¿Ok? En cuanto a la salud, los residentes antes, para el acceso a la salud, en las normas anteriores y en las normas administrativas que se fueron formando, qué bueno que no son hablado tú cada uno, en las normas administrativas que se fueron armando de a poquito, efectivamente estaba referido a migrantes regulares. Solamente el decreto 67 del Ministerio de Salud del año 2017, creo que fue febrero o marzo, si no recuerdo mal, estoy a memoria, dice algo sobre el tema. Y lo que dice es que el migrante irregular es considerado una persona en estado de precariedad per se, por lo tanto pasa a FONASA tipo A. ¿Ok? O no sé, se llama Fondo A, ¿no? ¿Fondo A? FONASA Fondo A, ¿ya? Pero es, exacto, por carente de recursos o en estado de precariedad. Creo que es una frase. Y eso modifica además el decreto 110, que era el que ponía a los extranjeros regulares al principio. ¿Qué hicimos nosotros? Lo convertimos, o estamos solicitando, que se convierta en un derecho regulado en ley, que es una norma bastante superior. ¿Ok? Y está en la categoría de derechos y obligaciones, que es el título primero de la ley. Entonces,
¿Es una ley de migraciones? Sí, porque además nos ocupamos de, como forma de integración de profesionales y técnicos, de pelearle el monopolio que tiene la Universidad de Chile de reconocimiento de títulos. Y estamos proponiendo una fórmula de homologación de títulos que tenga que ver con las universidades acreditadas a nivel nacional. ¿Para qué? Para que disminuyan los costos, para que sea más fácil el proceso y para que el migrante profesional o técnico tenga posibilidades de integración reales. Porque muy regular puede ser, pero si eres médico y estás trabajando de cantinero, vas a tener un problema de frustración grave y no te vas a poder integrar. Y estamos hablando de eso en la ley. Entonces no es una ley de extranjería, es una ley de migraciones. Y en cuanto a principios con respecto a los migrantes mismos, se establece el principio de no criminalización. ¿Y saben por qué lo establecimos? Lo habíamos establecido antes. Y en la discusión técnica que tuvimos en la mesa donde estábamos redactando el proyecto, perdonen que me extienda, pero fue que más le preguntaron. Cuando estábamos redactando el proyecto, lo primero que hicimos fue decir, el proyecto que no fue aprobado de la presidenta Bachelet en el año 2017 señalaba el principio de no criminalización con una mejor redacción que el nuestro. Y era bastante más abarcador. ¿Y cuál fue la decisión? Derechamente, tomemos esa conceptualización y digamos que salió de ahí. No criminalización. En el fondo es que la inmigración irregular no es per se constitutiva de delito, digamos. Espérate un segundo. Después le aplicamos al Estado, o sea, el Estado mismo se autosomete con una obligación, que es el deber de informar al migrante. Eso está en la ley como principio. Luego de eso, tenemos la obligación como Estado de propender a la integración respetando las diferencias culturales. Eso está en la ley como principio. Entonces, perdona, amigo mío, pero está. No sé qué estamos discutiendo. Me acabas de decir que no hay ningún derecho ni principio que establezca derechos sobre el migrante en cuanto tal, y te acabo de leer por lo menos 5 o 6. Amigo mío, si hay... ¿Cómo? Propenderá a la integración respetando las diferencias culturales del migrante. Estoy hablando de principio, los derechos los leí y los acabo de leer. Pero hombre, ¿no escuchaste? Hombre, hombre espera. No, ok, está bien, está bien, no importa, ok. No, si no, ¿para qué? Si ya te expliqué, pero da lo mismo. Ok, entonces, sí. Entonces, ¿qué faltaba? El cambio de visa. Ah, ok. Mira, eso es un criterio. Y nosotros tenemos el criterio justamente que los cambios de visa... Mira, acá había un problema. Había una visa por motivos laborales, ¿ya? Que ahora se derogó. Que estaba hecha a través de una circular. ¿Ok? Ese visado, que fue creado creo en el año 2015... No, 15. A partir de ese visado, fue el PIC migratorio chileno con el PIC de la irregularidad. Porque ese visado generaba, entregaba el 75%, no sé si entre 71 y 75, ¿ok? Me van a disculpar, pero son 4 puntos, no me acuerdo. De el total de visados en Chile. Ese visado generaba el total de visados de turista que se cambia, porque no era un visado que se diera afuera. ¿Ok? Y en segundo lugar, nosotros creemos, y a ver, esto es un tema de criterio de cómo tú interpretas los datos que tienes enfrente. Ustedes pueden tener otro, ¿ok? No hay problema, y por eso está la discusión legislativa. Nosotros creemos que ese es una de las grandes causales de la irregularidad. ¿Por qué? Yo el otro día estuve en la reunión de migraciones con Australia. Y Australia tuvo un proceso súper complejo de migración desde las islas del sudeste pacífico. ¿Ya? ¿Me acuerdo? Es que hablo mucho. ¿Sí? Desde las islas del sudeste pacífico, al punto que murieron, que entiendo, 1.800 personas. ¿Ya? Y la única forma de solucionarlo fue, justamente, impedir
que la persona que ingresara de turista o de forma irregular pudiera acceder a un cambio de visado interno. Y no tienen muertes hace 10 años. Obviamente, yo sé que no tenemos la misma realidad que Australia, Canadá, etcétera, pero Canadá, ojo, tiene 4.9 millones de migrantes. Después de Estados Unidos, que es un caso aparte, ¿ok? Porque tiene 14 millones, pero tiene a México, etcétera. Y Estados Unidos, bueno, en fin, el sueño americano. Aquí, además del tema, hay todo un tema cultural en el tema de Estados Unidos. Pero Canadá tiene 4,9 millones de migrantes. Y no tiene migrantes irregulares. Y no es que los regularice, es que tiene una política de ordenar y regular la migración. Y es una política migratoria, que es lo que necesita este país. Podemos discutir cuáles son los bemoles de la política, pero la política tenemos que tenerla. ¿Okay? No hay otra posibilidad, tenemos que tenerla. Porque si no, nos encontramos con que el 30% de la migración va a ser irregular, lo que significa que tenemos la responsabilidad de haber permitido que 300.000 personas que ya venían en una categoría sospechosa per se, me refiero a categoría sospechosa en cuanto a derecho internacional de derechos humanos, ubican el concepto, ¿cierto? De categoría sospechosa. No es que sean sospechosos de ser migrantes, no partirlo, sino en la categoría que necesita cierta protección específica porque por su condición pueden ser sujetos de vulnerabilidad. Es una responsabilidad del Estado. La violación de derechos humanos del Estado es permitir eso y no hacer nada por eso. Y peor aún, seguirlo permitiendo. Porque cuando hablamos de temas culturales, el cambio cultural se da de aquí a 10 años. Los cambios culturales se dan por generaciones, no se dan de un día a otro. Ya, lo voy a latear, ya. Muchas gracias. Ya. Muy bien. Desafortunadamente tenemos que cortar ya porque... Es lo que me han comentado, que había una batucada. Parece que no. Bien, pero les agradezco a todos por... Bien, les agradezco tanto a los ponentes, invitados, por participar en este seminario. Les invito a que participen a las demás actividades que la Facultad de Derecho organiza durante todo el curso académico. Muy bien, muchas gracias.